arrancar en capítulo 21 de Génesis, comenzando ahora por el versículo 22. ¿Sí? Voy a leer el pasaje, luego vamos a orar y después vamos a ver lo que nos revela este pasaje y lo que requiere de nosotros. Vamos a aprender hoy muchas cosas, les cuento. No se imagina uno que un pasaje de estos pueda traernos tanta enseñanza. Y vamos a entender muchas cosas más también. Gracias, Margarita. Sí. 1. Génesis 21, del 22 al 34. ¿Están ahí? Bueno. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dijo a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierras de los filisteos muchos días. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Cada vez que abrimos la Biblia, Señor, y la leemos, ahí esa sensación de que estamos pisando tierra santa, Señor. Que debemos quitarnos las sandalias de los pies y santificar nuestro corazón, porque tú estás hablando. Tú nos estás hablando a través de las páginas de tu palabra escrita, y yo oro, Señor, hoy para que nos des oídos para escuchar lo que dice en tu palabra, y que tu Espíritu Santo traiga todo eso a nuestros corazones, para que no solo conozcamos la verdad, sino que sepamos cómo vivir esa verdad. Por eso te pedimos ahora tu ayuda mientras analizamos tu palabra. Haz esa obra de gracia en todos nosotros y cada uno de nuestros corazones aquí hoy. Y lo oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. La última vez terminamos en el momento del nacimiento de Isaac y cuando fueron expulsados Agar y su hijo Ismael. ¿Se acuerdan? Quedamos allí. Ok, entonces vamos a arrancar con esta segunda parte de este capítulo. En estos versículos la palabra clave ahí, porque hay versículos que uno encuentra que una palabra que se destaca sobre eso, es jurar, ¿sí? Que significa obligarse uno a cumplir un acuerdo, cuando juras, ¿no? La palabra jurar, si ustedes vieron, se encuentra ahí en 3 versículos. En el versículo 23 dice: ahora pues júrame, ¿sí? La otra está en el versículo 24, y respondió Abraham: yo juraré. ¿Sí? Y en el versículo 31, si ustedes ven ahí, dice: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. ¿Sí ven, no? Además, la palabra para jurar, además de la palabra jurar, que se encuentra ahí 3 veces en el nombre de Beerseba, es también jurar, porque Beerseba significa el pozo del juramento. ¿Sí? Así que en total son 6 veces que uno puede mirar ahí una palabra que se encuentra en estos pocos versículos, ¿sí? Que es jurar.
juramento. Entonces es muy evidente la importancia de esto en el idioma hebreo, aunque en español no lo llegáramos a ver tan claro como lo veían los hebreos, en el concepto de jurar en ese momento, ¿sí? Pero transmite cuál es la idea del pasaje, ¿sí? Entonces cada vez que nos acercamos a un pasaje de las Escrituras, uno quiere ver cuál es el tema central. Aquí encuentra que hay una palabra importante, básica, ¿sí? Cuál es la idea dominante del pasaje, y muy claramente aquí es la palabra jurar, ¿sí? Esto habla mucho de la importancia de mantener nuestra palabra delante de Dios y delante de los hombres, sin importar cuáles sean las circunstancias, ¿sí? Nuestras palabras son muy importantes. Yo oigo decir a veces que la palabra tiene poder, y yo sé que es la palabra de Dios, no más. Pero si usted quiere saber algo de su palabra, es que su palabra es muy importante, ¿sí? Su palabra, la palabra que usted da, ¿sí? De hecho, usted lo va a ver y lo vamos a ver reafirmado a lo largo del resto de la Biblia, ¿sí? Que cuando hagamos un juramento, cuando juremos o cuando decimos que vamos a hacer algo, debemos guardar esa palabra. Si usted me acompaña ahí al libro de Levítico, ¿sí? Estamos en Génesis, entonces pase al libro de Levítico en el capítulo 19, ¿sí? Siga para Éxodo y después de Éxodo llega a Levítico. Levítico 19, 12, ¿sí? Y miren lo que podemos leer allí. Si usted no tiene Biblia ahí y quiere tenerla ahí, hay varias Biblias en este mueblecito, ¿sí? En Levítico 19, 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí ven? Mejor dicho, no cumplir tu palabra es profanar el nombre de Dios. Y es tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Lo que nos enseñan los mandamientos, ¿sí? Y si usted pasa a Números 32, ahí el siguiente libro, Números 30, en el versículo 2, miren lo que leemos. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Entonces, esto habla de lo cuidadosos que debemos ser cuando decimos que vamos a hacer algo. El libro de los Salmos, y ahora nos vamos para los Salmos, vaya buscándolo allí, nos habla mucho sobre esto, ¿sí? Nos dice que prácticamente en Salmos usted encuentra que los que conocen a Dios y tienen comunión con Dios se distinguen porque juran y cumplen su palabra, ¿sí? Vamos al Salmo 15. Salmo capítulo 15, en el versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Esto es, ¿quién entrará en tu presencia? ¿Sí? Mejor dicho, ¿a quién Dios le da la bienvenida para venir a su presencia? Y usted sigue en los versículos 2 al 4. ¿Sí? Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cómo así que jurando en daño suyo no por eso cambia? ¿Sí? En otras palabras, esa es la persona que una vez que ha empeñado su palabra, ¿sí?, no la va a romper. Si eso significa que va a sufrir una pérdida, aún así no va a cambiar su palabra. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, ¿sí? Aunque
jurando y haciendo respetar la palabra que él dio, aunque eso signifique que pueda sufrir una pérdida por haber empeñado su palabra, yo empeñé mi palabra. Y no cambia por eso. ¿Sí? Voy a poner el caso que la Biblia nos dice que no hagamos. ¿Sí? La Biblia nos llama a no ser fiadores, porque eso es peligroso. ¿Sí? Pero si usted se hace fiador, ¿qué significa eso? La persona a la que usted le sirvió de fiador no pudo seguir pagando. Usted dijo, yo soy fiador, no importa, yo pago. Ese es el fiador. Cuando alguien me dice a mí, ¿me puede servir de fiador? Yo veo a esa persona y le digo, dale. Y ten claro esto. Si tú no puedes pagar la deuda y quedas corto, dímelo para yo pagarla. Que no me diga el banco, sí, venga. Eso es ser fiador. Por eso, cuando no tengo la capacidad, le digo, no te puedo servir. No, pero es nomás para llenar un requisito. No, porque la palabra me enseña que si yo soy fiador, voy a responder por eso. Entonces, aunque haya daño y voy a sufrir pérdida porque no es mi dinero, yo empeñé mi palabra. Eso es lo que hace una palabra, lo que nos está enseñando eso ahí. ¿Sí? Entonces, esa es una marca distintiva de un verdadero creyente que tiene comunión con Dios. Y esto es tan importante que usted vuelve y lo ve repetido en el Salmo 24. Váyase para el Salmo 24. En el versículo 3 y 4, miren lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Ese es el mismo concepto. Mejor dicho, esa persona es aquella que no va a celebrar un acuerdo porque sabe que no lo va a poder cumplir. Lo que les decía ahora en relación con ser fiador. ¿Sí? Ni va a ocultar una parte de la verdad para tener de pronto una salida o una escapatoria en caso de que no pueda cumplir. Entonces, no, yo no le dije bien la verdad porque, por si de pronto, esta persona no busca salidas para el cumplimiento de su palabra, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios mismo jura. No está prohibido, eso lo hablamos cuando estudiamos Jesús y los juramentos, ¿sí? Pero Él jura por sí mismo porque no hay otro nombre más alto que Dios. Es como que Dios pone su mano en su corazón y Él jura por su propia santidad que Él va a cumplir cada promesa que Él ha dado. ¿Sí? En el Salmo 89, pásese para allá, mire lo que Dios nos dice en el Salmo 89, versículos 3 y 4. Ese es Dios hablando. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí ven, no? O sea, Dios jura que se compromete a cumplir su palabra. Y cuando Él dice, ¿sí? Bueno, en este mismo salmo, miren, en el versículo 35 también mire lo que dice Dios. Versículo 35, 89, 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿Sí ven? Dios va a cumplir su palabra y la cumplirá. Y en el Salmo 95, unos 10 salmos adelante, en el versículo 11, ¿qué nos dice la Biblia? Por tanto, juré, este es Dios, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Sí? O sea, Dios no cambia su palabra es viva, es eficaz, pero es cierta y la cumple. ¿Sí? Y cuando Él dice que los que no confían en Él nunca van a entrar en su salvación, va a ser así. No diga lo que usted quiera decir, ¿sí? Porque Él es inmutable y Él está fijo para siempre. Dios no puede decir algo y luego alterar lo que Él ha dicho. Bueno, está bien, no, ¿sí? De hecho, en Isaías 14, ahí adelante del Salmo está Isaías, de modo que está Proverbio y luego sigue Isaías. Proverbio, Eclesiastés, Cantares y Isaías. Entonces, miren en Isaías 14 lo que leemos. Isaías capítulo 14, versículo 24. Aquí estamos haciendo un buen ejercicio de repaso bíblico. ¿Sí?
24 dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Sí? Y lo que esto significa es lo que Dios ha dicho desde toda la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Lo que yo he dicho es mi voluntad soberana y nunca se va a cambiar. 14:24. ¿Sí? Una vez que Dios habló, antes de que comenzara el tiempo, eso se vuelve inalterable dentro de todo el tiempo. Para Dios no hay plan B, para Dios no hay plan C. Dios va a hacer que las cosas se cumplan en su soberanía. ¿Sí? Dios nunca cambia sus propósitos y su plan eterno porque Él ha jurado que va a ejecutar toda su voluntad soberana. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento leemos casi lo mismo que estudiamos en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús en el sermón más grande que jamás haya predicado? El Sermón del Monte en Mateo 5:37. Váyase para allá, Mateo 5:37. Y miren lo que dice Jesús. Esto lo estudiamos ya. Bueno, empecemos desde el 34, Mateo 5:34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es del trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y escuchen esto. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? En otras palabras, nunca digas sí y luego lo cambies por un no. ¿Sí? O nunca digas no y lo cambies por un sí. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cualquier cosa más allá de esto que dice Jesús, eso es malo. Eso no viene de Dios. ¿Sí? Cuando llegamos al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, eso es un paseíto que estamos haciendo como introducción, ¿sí? Se nos recuerda nuevamente lo importante que es que cumplamos nuestra palabra. Y usted lee en Santiago capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, igual que Jesús, ¿no? Ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí? Lo que esto está diciendo es lo mismo, que si decimos sí, sí, pero lo cambiamos a no, vamos a caer en condenación, en el juicio de Dios, vamos a caer en la disciplina de Dios y en el castigo de Dios, ¿sí? Porque nuestras palabras deben ser verdaderas. Entonces ya, segundo, su palabra no es tan poderosa, tu palabra es importante y es verdadera. Tienes que hablar la verdad, ¿sí? Y cuando Él dice, no jures ni por el cielo ni por la tierra, eso es un eco a lo que Jesús dijo en Mateo 5, que leímos ahorita. ¿Sí? No jurar por el cielo, ni jurar por la tierra, ni jurar por Jerusalén, ¿sí? No está diciendo que entonces no debemos prestar juramento como cuando nos toca jurar en un tribunal o cuando nos toca jurar en nuestro matrimonio, en la boda de matrimonio o algo de ese estilo. Lo que está diciendo es, no digas, ok, lo juro por el cielo, por la tierra o por Jerusalén como una manera de evitar el nombre de Dios. Porque lo que pasa es que en ese tiempo, y esto lo vimos cuando estudiamos Jesús y los juramentos, la gente hacía juramentos y si tenía la intención de no cumplirlo, como es un mandamiento, no jures el nombre de Dios en vano, ¿sí? Entonces ellos decían, tendría que haber dicho lo juro por Dios, pero entonces no, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, ¿sí? Como una manera de moverse, de evitar decir lo juro por Dios, porque estás empeñando tu palabra delante de Dios. Entonces lo hacían con ese propósito. Entonces eso es como decirle a una persona, lo juro, pero por detrás tengo mis dedos así, ¿no? Más o menos eso. Es como hacerlo así, ¿sí?
indicando realmente que no quieres decir o no quieres hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. ¿Sí? Y por eso nosotros vivimos en un mundo de infractores de pactos. Nosotros vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de personas que hacen promesas, que incumplen su palabra. No le dan la importancia ni el valor verdadero a una palabra. ¿Sí? Ya sea en los negocios, ya sea en el matrimonio, ya sea en las obligaciones financieras, ya sea en nuestras relaciones. Y como creyentes en Jesucristo, amados, nosotros debemos ser diferentes. ¿Sí? Nuestra palabra debe ser la forma como nos relacionamos y debemos ser conocidos como aquellos que su sí es sí y que su no es no. Que si alguien viene y me dice, Wilson me dijo que sí, yo le diga a él te va a cumplir, porque el sí de Wilson es sí. Que seamos conocidos como esas personas, ¿sí? No hay alteración. Hacer eso es hacerlo a la manera de Dios, ¿sí? Que Dios guarda su palabra y hace que su sí sea sí y que su no sea no, ¿sí? Eso es ser piadoso como Dios. Y esto debería ser que todos nosotros pensemos detenidamente en nuestras palabras cuando decimos las cosas y en lo que decimos y que respaldemos lo que decimos, ¿sí? Todo esto apenas es una introducción para que ahora vamos a poder hablar de Abraham, quien jura por el nombre de Dios, ¿sí? En un acuerdo con Abimelec. Y entonces vamos, ya después de este paseo por la Biblia hablando de juramentos, vamos a Génesis 21 otra vez. Génesis 21, versículo 22, dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham. Cuando dice aquí, aconteció en aquel mismo tiempo, es para que sepamos que hay una secuencia continua de eventos, o sea, en ese mismo tiempo. O sea, esto está pasando muy cerca de lo que acabamos de leer, cuando salieron Agar con su hijo, con Ismael, ¿sí? Que vimos en la parte anterior de este capítulo. Ahora, Abimelec ya lo vimos desde el principio del capítulo 20 de Génesis, ¿se acuerdan? Abimelec era el rey de Gerar, donde Abraham estaba habitando como forastero, ¿se acuerdan? Y su nombre significa mi padre es rey. Va a haber otros Abimelec más adelante en la Biblia, ¿sí? Porque Abimelec, más que un nombre, era más bien un título, como rey, como faraón, como César, ¿sí? Y este rey está acompañado por Fico, que es el general de su ejército. Y ese también puede ser un título, Fico, ¿sí? En lugar de un nombre propio. Entonces ellos toman la iniciativa de venir donde está Abraham, ¿sí? Y el hecho de que el rey venga, o sea, el rey viene con su comandante general y sin duda alguna seguramente con un grupo de soldados detrás, habla de la importancia y la influencia de Abraham. Hemos hablado de todo este proceso que ha vivido Abraham, ¿sí? De cómo Dios ha levantado a Abraham para tener mucha influencia en esa región. ¿Se acuerdan que Abraham era un hombre que además tenía mucho ganado, muchos siervos, mucha gente que servía a él? Sí, fue un hombre que Dios fue levantando y fue poniéndole el nombre en el lugar donde Dios lo iba a poner, ¿sí? Y Abimelec le dice a Abraham ahí en el versículo 22, lean esto de 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, y Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces, ¿sí? Incluso este rey pagano, que es un hombre inconverso, reconoce que la mano de Dios está sobre Abraham. Y que no hay otra explicación para el éxito de Abraham excepto el hecho de que Dios está con él. Eso es lo que explica el éxito de Abraham, que Dios está con él, ¿sí? Él ve que Dios le ha dado éxito, que lo ha bendecido y que lo está protegiendo. Entonces, él comienza diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Y en el versículo 23 dice: ahora pues, júrame aquí por Dios, ¿sí? O sea, jurar significa prestar juramento, pero hacerlo por Dios, ¿sí? Significa
obligarse a sí mismo porque estás en la presencia de Dios. Como entendiendo, Dios está observando delante del cielo a Abraham. ¿Sí se dan cuenta? Desde el cielo está el Señor observando. Y que si rompes tu palabra y rompes este acuerdo, que la maldición de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios caigan sobre su cabeza. Eso es lo que está planteando ahí Abimelech cuando le dice jura por Dios. ¿Sí? Y luego dice que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. O sea, Abimelech quiere que este acuerdo, este pacto, sea duradero. ¿Sí? Que no solo sea entre ellos dos, entre Abraham y Abimelech, sino que también se extienda a la descendencia de Abimelech, ¿sí? A sus hijos. Pero más allá de sus hijos, también se entienda a su posteridad, que son sus nietos, los hijos de sus hijos. Y que siga así en las distintas generaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Abimelech? Un compromiso a largo plazo de parte de Abraham, ¿sí? De que él cumplirá su palabra de este acuerdo y que una vez establecido, no se aparten de él. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y agrega en el versículo 23, si usted me sigue ahí, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, ¿sí están ahí? O sea, esa bondad que Abimelech le hizo a Abraham, ¿se acuerdan? La vimos en el capítulo 20, versículo 15, cuando le devolvió a Sara. ¿Sí? Ahí te devuelvo a tu hermana. ¿Sí? Que fue la invitación para que Abraham pudiera habitar allí, ¿sí? Donde quisiera en esa región y que ahí pudiera tener sus rebaños y como que le presta esa tierra para que pueda habitar en paz ahí donde Abimelech es rey. ¿Sí? Esta bondad es esa la que hizo Abimelech con Abraham y donde Abimelech también le está mostrando su fuerza porque él llega con sus generales y con sus soldados y dice: yo te mostré bondad, Abraham, ¿sí? Conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. El versículo 23. Entonces lo que Abimelech quiere es que haya un acuerdo allí donde dejó que Abraham pastara con sus rebaños, allí. ¿Sí? ¿Dónde? En la tierra donde has morado. Aquí donde estás. Porque es al mismo tiempo la tierra donde Abraham cavó un pozo. Y Abraham encontró algo que es muy raro en esa tierra: agua. ¿Sí? Entonces, agua que ahí todo el mundo necesita desesperadamente en semejante lugar, ¿sí? No solo para Abraham y Abimelech, sino para los sirvientes de ellos, para sus soldados, para sus rebaños, para las ovejas, los bueyes, ¿sí? Y por eso Abimelech quiere tener este acuerdo con Abraham, y aunque Abimelech era militarmente superior a Abraham, él sabe, como ya se lo dijo, es que Dios está contigo, Abraham. ¿Sí? Miren lo que es ser un hombre de Dios, ¿sí? Entonces Abimelech sabe que el Dios de Abraham es mucho más grande que sus soldados, su ejército, todas sus fuerzas. Por lo que él debe tratarlo de manera amable, casi como un tratado de paz, ¿sí? Por medio del cual van a poder vivir juntos en esa tierra, sin necesidad de hacer alarde de su superioridad militar, ¿sí? Y la razón es, ¿por qué? Porque Dios está con Abraham, ¿sí? Y antes de avanzar en esto, permítanme decirles esto. Todos nosotros, si usted es hijo de Dios, ¿sí? Debemos saber que Dios está con nosotros mientras vivamos en este mundo. Así es, pero cierto, ¿sí? No es una frase motivacional, ¿sí? Y el hecho de que Dios esté con nosotros significa que todo lo que es de Dios está con nosotros, donde quiera que el Señor nos envíe. Y que nunca va a suceder nada en nuestras vidas donde Dios no esté con nosotros. Y que ni nos proteja, ni nos preserve para capacitarnos y para equiparnos. Porque ese es Dios. Sino que más bien Él nunca nos separará de Él. Entienda esto. No es usted, es Él. Él nunca nos va a separar de Él. Todos necesitamos saber lo que Jesús dijo en Mateo 28:20. Dice: he aquí, yo estoy. Eso es Jesús yéndose y dejando a los apóstoles aquí en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la certeza del cristiano, ¿sí? Y en Hebreos 13:5, si usted lo lee, el escritor de Hebreos dice, de Hebreos dice:
Porque Él dijo, está hablando de Dios, no te desampararé, no te dejaré. Hebreos 13:5. ¿Sí? Es muy importante que sepamos eso como hijos de Dios. Cuando yo me encontré con este texto de Hebreos, por primera vez les cuento, no te desampararé, no te dejaré. Para mí eso fue una respuesta en un momento de mucha dificultad en mi vida. Yo leí esto y dije, ese día yo entendí algo. Yo leo esto y digo, Dios está conmigo. ¿Sí? Sin importar dónde fuera, ni en las circunstancias que yo estuviera, ¿sí? Dios estaba conmigo. ¿Sí? Así que todo lo que yo sabía decir en esos momentos era recurrir a Hebreos 13:5 y leer a Dios hablándome. No te desampararé, no te dejaré. ¿Sí? Ya sea que estés en tu área de trabajo, ya sea que estés en las circunstancias que estés, ya sea que estés en un camino, en medio de un camino polvoriento y mires para todos lados y que tus ojos naturales no vean nada, yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Yo todavía recuerdo ese sentimiento que me invadía cada vez que me repetía esa preciosa promesa de mi Señor, ¿sí? Y que todavía me hace un nudo en la garganta, ¿sí? Pero es que lo que me ha llevado a mí de la mano a experimentar es el placer de servirle al Señor, fue esa frase. Es que no te desampararé ni te dejaré, ¿sí? Pero más allá de eso, esa es, no solamente es mi verdad, sino es tu verdad, ¿sí? Que Dios está contigo, ¿sí? Y si en algún momento alguno de ustedes aquí está viviendo con esa sensación de sentirse solo, de estar sola, quiero que sepas algo. Dios está contigo. No te desamparará, no te dejará. ¿Sí? Es como si estuvieras en medio de un estadio de fútbol de esos llenos, con capacidad para 60,000 personas, que todos ellos te hacen sentir tu amor. Dios está más presente que eso. ¿Sí? Solteros, separados, viudos, viudas, yo quiero que sepan, Dios está contigo, ¿sí? Con la plenitud de todo lo que Él es y todo lo que Él te puede dar, ¿sí? Y Él trae a tu vida todos los recursos del cielo para ti, ¿sí? Y si estás casado y sientes que estás separado emocionalmente y relacionalmente con tu cónyuge, pues quiero que sepas lo mismo, Dios está contigo. ¿Sí? Y que cuando vas a trabajar y que cuando vas a estudiar, no importa dónde vayas, Dios está contigo y su gracia está sobre tu vida, cristiano. ¿Sí? Y Él puede darte el poder para hacer todo lo que esté dentro de su voluntad. Y este rey pagano se dio cuenta que con Abraham no hay otra explicación para su éxito, sino el hecho de que Dios está con él. Y se lo dice. ¿Sí? Y yo confío en que otros podrán ver en tu vida, ¿sí? Y llegar a esa misma conclusión, de que la única explicación para tu vida es que Dios está contigo. Y te lo puedan decir. Y que estés en una conversación y alguien te diga, Natalia, es que yo lo que veo es que Dios está contigo. No importa las circunstancias, ¿sí? En cualquier circunstancia, cualquiera pueda concluir, miren, no, hermano, no hay otra explicación. Dios está con usted, hermano. ¿Sí? Entonces veamos ahora el acuerdo aceptado en el versículo 24. Mateo 28. Es cuando él se está yendo, 28:20. ¿Sí? Entonces vamos al versículo 24 aquí en Génesis 21. Dice, y respondió a Abraham, ¿qué? Yo juraré. ¿Sí? Esto es, si él le dijo jura por Dios, esto es, yo juraré por Dios, en el nombre de Dios, y voy a compartir contigo el agua del pozo que yo he cavado, ¿no? Porque él lo cavó, a cambio de permitirme vivir en paz en esta región sobre la cual tú gobiernas. ¿Sí? Abraham buscó vivir en paz con su vecino, un hombre que no era salvo, un hombre incrédulo, pagano, ¿sí? Y él buscó de la mejor manera posible, lo mejor que pudo,
vivir en paz con este hombre incrédulo. Eso es sabio. Eso es sabio. Y lo digo porque esto plantea una pregunta muy práctica. Y la cuestión es, ¿puede un creyente alguna vez llegar a un acuerdo con un incrédulo? Porque acompáñenme a un pasaje muy conocido de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, y vamos a hablar un poco sobre eso. Segunda de Corintios 6, 14. Y los quiero esperar para que me acompañen a leer, que todos estén ahí en ese pasaje. Ese es un buen punto. ¿Llegaron ahí? Segunda de Corintios 6:14. Para que llegue más rápido está después de Primera de Corintios. Ahí lo encuentran fijo. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo. 6:14. Entonces, esa es la pregunta que muy práctica y que se usa mucho en los círculos evangélicos cristianos. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hasta ahí los dejo. Entonces, surge la pregunta, ¿puedes tú como cristiano entrar en un contrato con un incrédulo? ¿Sí? ¿O estar de acuerdo con un incrédulo? Esa es la pregunta que tiene Abraham frente a él con la propuesta de Abimelec. ¿Sí? Y la respuesta a esto, para que entremos de una, es sí. Sí puedes. ¿Sí? Cuando Pablo en esta carta a los Corintios le envía esta segunda carta acerca de no tener una relación con incrédulos, un yugo desigual con incrédulos, está hablando específicamente de comunión espiritual. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso, pastor? Usted lee desde el capítulo 5 para contextualizar este mandato de Pablo, ¿sí? Y se va a encontrar que Corinto era una ciudad altamente idólatra, ¿sí? Y había templos paganos donde se hacía toda clase de inmoralidades. Había prostitución santa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? En los templos de Diana, que las prostitutas salían y ellos tenían relaciones ahí delante para ofrecerle ese acto a los dioses. Había mucha inmoralidad y se hacían en el nombre de los dioses, allí en Corinto. Y Pablo, esta es una carta muy personal de Pablo porque él está tratando sobre su conflicto. A él lo cuestiona mucho en Corinto porque Corinto era una iglesia muy presionada por el mundo, por las cosas mundanas, por las cosas que profanaban mucho. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, algunos de esos incrédulos se están infiltrando en las iglesias, ¿sí? Y lo que es peor, se están llevando a algunos creyentes para que se unan con ellos para hacer una especie de asociación religiosa, sincretismo religioso, decíamos cuando estudiamos la iglesia, amistades entre ellos en sus cultos religiosos paganos, ¿sí? Y que los traigan para acá. Entonces Pablo les tiene que decir, no puede existir esa unidad religiosa entre ellos los cristianos y esos incrédulos, ¿sí? Este es un pasaje, como todo pasaje, con una sola interpretación, que es la que les acabo de decir, pero tiene muchas aplicaciones. Una de esas aplicaciones suele ser el matrimonio y el noviazgo, ¿sí? Se usa mucho para hablar de eso, porque no hay unión más íntima, no solo físicamente, sino espiritualmente, que la unión del matrimonio. Entonces, si el principio de este pasaje de la Biblia es, no podemos tener una relación íntima con ese tipo de personas para una actividad de comunión espiritual, pues la aplicación, claro que cabe para decir que no puedes tener una relación de comunión íntima, como lo es el matrimonio, con un no creyente. Por eso ustedes van a escuchar a cualquier cristiano que tenga cierto grado de madurez, ¿sí? Pastor, pero es que él es lindo, es buena persona, yo lo voy a cambiar. Ten cuidado con el yugo desigual. ¿Por qué no lo cambias antes de unirte
a Él. ¿Sí? Ahí está el riesgo de muchos matrimonios, incluso dentro del mismo cristianismo, porque es que somos egoístas, cristianos y no cristianos, y traemos todo eso. Entonces se aplica muy bien al tema del matrimonio y del noviazgo, de que no te unas en yugo desigual. ¿Sí? Este texto se aplica mucho al matrimonio. ¿Sí? Pero también se ha tomado en algunos círculos evangélicos como una invitación al aislamiento total del creyente con respecto a sus relaciones con el mundo. ¿Sí? Y en cierto sentido se ha usado también como un menosprecio a aquellas personas que no comparten nuestra fe. ¿Sí? Entonces se usa para una completa separación radical en cualquier contacto con el mundo. Entonces uno escucha, por ejemplo, en términos de personas o que tienen negocios o para aceptar un empleo en una empresa, ¿sí? Una buena empresa, un buen empleo, que no, pero es que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque es que no son creyentes. Y es yugo desigual. ¿No ha oído usted eso? Sí. Esta apreciación es muy popular y genera muchos sentimientos encontrados, sentimientos de culpa o la incapacidad de poder entender cómo relacionarse con el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como que tenemos que irnos a vivir al desierto. ¿Sí? O métase a un monasterio, hermano, busque trabajo en un monasterio. ¿Sí? ¿Las empresas válidas son las empresas formadas solo por cristianos? ¿Sí? Y esa no es la aplicación que este pasaje bíblico de la segunda carta a los Corintios nos da. ¿Sí? Mucho menos la interpretación del texto. Entonces Pablo lo deja muy claro, porque es el mismo Pablo, y él escribe a los filipenses en 2:15, que nosotros, Filipenses capítulo 2 versículo 15, nosotros tenemos que brillar como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Eso dice Pablo. ¿Sí? Lo cual quiere decir que no podemos aislarnos, no tenemos que aislarnos. Por el contrario, tenemos que salir, necesitamos más creyentes que sin ser del mundo, vamos al mundo. ¿Sí? Jesús lo dice en su oración al Padre, si usted tiene en Juan 17, 18, él le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso dice Jesús, no para hacernos mundanos, sino para que vayamos y creemos influencias evangelísticas, ¿sí?, de Dios a nuestro alrededor. Y es totalmente imposible cuando nosotros nos aislamos de todo. No vas a hacer eso. Entonces Pablo no está diciendo que solamente puedes hacer negocios con cristianos y que debemos vivir aislados del resto del mundo, sino que no tengamos comunión espiritual con los incrédulos. Ese es el mensaje. Comunión espiritual, ¿sí? Si a usted lo invitan, por ejemplo, a cualquier evento, no sé si le ha pasado, o un programa que tenga como fin o como meta a hacer una adoración espiritual a alguien más que no sea Dios, ¿sí? No vaya, no se una en yugo desigual. Si el motivo de adoración y de alabanza en ese lugar no es Dios, no vaya. Eso es yugo desigual, ¿sí? No debemos asistir a eventos, mira, es un retiro espiritual para encontrar tu fuerza interior. ¿No lo ha invitado a usted a esas cosas? ¿Sí? Para encontrar a tu nivel de iluminación, o para buscar al Buda, o a buscar tu niño interior. ¿Sí? Ahí te hablan de Dios. No vaya a ningún tipo de esas cosas, no vaya a ese tipo de educación teológica que va en contra de doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿sí? Mira, me hablaron del chi, ¿sí? ¿Qué es eso? La energía interior. Es un man muy duro, es un duro, ese man es súper espiritual. No vaya, hermano. Eso es metafísico, eso es oriental, qué sé yo, lo que ustedes le digan, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? No tengan nada en común con ellos. ¿Sí? Pero si mi jefe es un mormón, ¿se acuerdan que hablamos de la iglesia? Si mi compañero de trabajo es un testigo de Jehová o es un ateo, no significa que yo tengo que salir corriendo de ahí, ¿sí? Y que no puedo hablar con él, o que no puedo exhortarlo, no puedo estar trabajando con él, o que no puedo recibir su dinero porque él me está comprando algo, o que no puedo venderle algo, ¿sí? Pablo simplemente está aquí hablando de una unión espiritual,
de la cual los creyentes tenemos que restringirnos. Eso es yugo desigual. La pureza del Evangelio, eso que nos enseñan, eso que nos trae la palabra de Dios, la pureza del Evangelio no permite que tengamos una relación íntima con alguien que odia el Evangelio o con alguien que rechace el Evangelio. Pero eso no significa que no podamos amar y ser compasivos con esa persona. Este es Cristo, ¿sí? Miren, puede pasar que esté sucediéndole dentro de su misma familia. Usted puede tener un hijo ateo, lo va a echar de la casa, lo va a odiar, ¿sí? O algún amigo que esté rechazando el Evangelio. Tengo un amigo muy amigo, se los he contado, que me dijo: Rodri, yo quiero hablar con mi amigo, no quiero hablar con pastores ni predicadores. Eso no es un tema para vos y yo. Rechazan el Evangelio, ¿sí? O algún amigo que se metió en una secta o está en el ateísmo, yo no sé, cualquier cosa. Nuestra labor, 2 Corintios 5:11, que es antes de 2 Corintios 6, es el ministerio de la reconciliación, dice ahí, ¿sí? Esa es nuestra labor. Dios hace el resto. Reconciliemos a los hombres con Dios. Esa es nuestra labor. Está en un capítulo antes de este pasaje de Pablo, ¿sí? Entonces, Dios hace el resto. Yo no voy a convencerlo. Yo no voy a persuadirlo. Esa labor, ¿a quién le toca? Al Espíritu Santo, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo debo tener cuidado en la pureza de mi evangelio y en la aplicación del evangelio en mi propia vida, ¿sí? Para no tener yugo desigual con los incrédulos, con aquellas personas que odian lo que yo tanto amo, o peor aún, que odian a aquel a quien yo tanto amo, ¿sí? Y que yo adoro. Entonces no debe haber esa clase de relación íntima allí. ¿Sí está claro ese punto? Es lo que nos dice Pablo, no es lo que yo opino ni es mi interpretación, es lo que Pablo nos está diciendo, ¿sí? Entonces esa gente son más bien nuestro campo misionero, ¿sí? Porque miren, no sé, usted, dígame si estoy equivocado, ¿sí? Pero si a mí me dicen que me tienen que operar de una operación a corazón abierto, yo quiero el mejor cirujano que existe, ¿sí o no? Yo puedo decir: amados hermanos en la fe, oren por mí, pidámosle a Dios y oren por mí, pero quiero el mejor cirujano que existe, sea creyente o sea incrédulo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Y no tengo que recibir el testimonio a ver este hombre, no, porque yo no estoy participando de comunión espiritual con ese médico, pero es el mejor cirujano. ¿Sí se entiende? A eso se refiere Pablo cuando dicen: no se unan en yugo desigual, ¿sí? Y el ejemplo de Abraham aquí es que sí, claro, Abimelech, podemos llegar a un acuerdo contractual con un incrédulo, como usted, si eso no involucra comunión espiritual o el ministerio de la palabra de Dios, ¿sí? Que eso es una distinción importante que debemos hacer, ¿sí? Lo otro es legalismo, hermanos. Lo otro es legalismo, ¿sí? Que no puedo tener un contrato vinculante con un incrédulo. No, yo en mi vida profesional todos los días, ¿sí? Y si se refiere a las cosas de este mundo, venga, ¿sí? A alguien le oí decir, hacer un comentario, no sé si estoy muy de acuerdo con él, pero él decía: al contrario, lo que tú debes decirle es: esta es mi posición, ¿sí? Yo no voy con cosas que no estén en la palabra de Dios si quieres hacer un acuerdo conmigo, ¿sí? Pero si es un acuerdo vinculante de intimidad espiritual, ni aún así. Ahí sí nos está diciendo: no te unas en yugo desigual, vas a tener problemas. Adriana. Claro. Exacto, eso es lo que tú tienes que pensar. Pero para eso hay tribunales, para eso hay contratos y hay maneras de tú cubrirte.
¿sí? Para eso tú estableces una manera de contratar, pero si eso implica vínculo, intimidad espiritual, cero, hermano. Entonces yo puedo decirle a alguien que, voy a poner un ejemplo, una hipótesis. Hago un contrato con alguien que es muy buena persona, ¿sí? Y yo voy a ofrecerme mis servicios y empezamos a construir una amistad muy estrecha. Entonces esta persona me dice, ¿por qué no nos hacemos socios? Allí hay un vínculo más estrecho. Yo tendría que decirle, sigamos así, porque ahí hay un vínculo, ¿ustedes saben qué es yugo? Esto lo trae Pablo del Antiguo Testamento, no sé exactamente, creo que está en Levítico. El yugo es ese palo que le pones a los animales para arrastrar el arado, ¿sí? Dios le dice, eso es una enseñanza muy poderosa, sacada de un contexto agrario, pecuniario, no sé si es el término. Entonces, Dios le dice a los israelitas, no coloquen a dos animales distintos, porque sería un yugo desigual. El buey va a jalar, pero si usted pone un burro, el burro le va a enredar la pita al buey, ¿sí? Entonces, no estén en yugo desigual. Pablo trae este mensaje y lo pone para el contexto espiritual. Entonces, no se unan en yugo desigual, porque usted va a jalar para un lado y su socio tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de vivir, de ver la vida, y lo va a jalar hacia cosas que no son, y se han visto casos todo el tiempo. Entonces, se refiere a eso, ¿sí? El yugo desigual. Ahora, Dios lo plantea en el sentido de que tú tienes valores y principios cristianos que son de Él, que es la esencia del ser humano, del mover del ser humano. Pero un satánico con un testigo de Jehová, pues están casi en el mismo yugo, digo yo. Están casi en el mismo yugo. Yo tengo un ejemplo como de yugo desigual en la parte laboral. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en octubre. Entonces, yo viví 3 años como en ese conflicto, ¿acepto trabajos de Halloween o no los acepto? Porque llegaban así. Sí. Y yo incluso lo compartí con el pastor y él me dijo, es su trabajo, pero también es su decisión a nivel espiritual. ¿Cómo se siente usted haciendo eso? Entonces, duré 3 años en donde yo estaba como que será que sí, será que no, pero el dinero sí, y eran ofertas muy buenas. Tanto así que llegó Drogas de Rebajas, quería contratarme para hacer todo un contenido de Halloween durante todo octubre. Hasta que yo dije, es una muy buena oportunidad, sí, pero pues en realidad no me siento bien haciéndola y no va con mi parte espiritual. Lo compartí con ellos y se los dije de esa forma y les dije, no puedo aceptarlo porque no va conmigo. Porque aunque parezca un contrato, esto está involucrando en ti una creencia y una fe en cosas que no son del Señor. Entonces ahí se construye una intimidad espiritual, una conexión espiritual. Exacto. Entonces, pues ya obviamente ellos a mí no me volvieron a llamar solamente por eso, ni siquiera para otro tipo de trabajo. Entonces influyó, digamos, como que no solamente en ese contexto, de solamente específicamente en esa fecha del año, sino que en todos los otros contextos, en todo el vínculo, digamos que ahí se fracturó. Sí, porque genera reacción, sí. Exacto, y más cuando son cosas espirituales, digamos, como que no va con la parte espiritual, sin embargo, afecta más, o sea, hay muchos que sí esa parte talla mucho más, entonces se fractura totalmente la relación, y pasa incluso con las amistades, o sea, yo por ejemplo tengo amistades de más de 30 años, pero que hoy en día, por más de que fueran mis mejores amigos, yo entendí que ya no hay ese vínculo porque estamos en direcciones totalmente diferentes. No significa eso que por eso los dejes de amar, que por eso no les puedes hacer una llamada, ¿cómo estás? Ellos, es más, hay una desconexión espiritual porque existe, pero trabajemos en eso porque ellos son nuestro campo misionero. Yo tengo gente que se apartó de mí, incluso, ¿cómo es posible que Rodrigo haya caído en eso? ¿Sí? Porque le dicen a uno, secta y todas estas cosas. Pero el trabajo mío ha sido responder en amor, decirle, ¿qué estás haciendo? Sentémonos a tomar un café. Claro, Rodri, vení. Ahí voy cuando el amigo aquel me dijo, pero yo no quiero hablar con pastores ni predicadores. No, vamos a hablar. Y me invita y él sabe y conversamos porque para mí eso es una de mis áreas de misiones. ¿Sí? Puedes llevar el corazón de este hombre al Señor.
no va a ser mi responsabilidad, no es mi labor convertirlo ni nada, pero es mi labor sembrar siempre una semilla y mostrarle al Cristo que yo conozco, ¿sí? Y entonces, a pesar de eso, es un hombre que me llama cuando tiene dificultades, ¿sí? Porque él sabe, ve, te llamo a vos porque, ¿sí? El Señor va haciendo la obra, pero cuidémonos en no tener un yugo desigual, ¿sí? Aquel que consigue un empleo en una discoteca, ¿sí? Entonces usted ve ha pasado, y hay experiencias que están a la vista. Una persona que es de la alabanza, canta muy bonito y lo invitan a cantar en una discoteca nocturna, a canciones, cualquier canción. Eso es un ambiente muy pesado espiritualmente. Ahí estás construyendo una unidad espiritual. Entonces, esa persona tiene que decidir. ¿Sí? No puede estar en un pie. No, pero no es nada, es un contrato. Eso involucra más allá de un simple contrato. Entonces, cuidémonos en ese tema cuando implique que cuando hay una implicación espiritual en la relación con un incrédulo. Pero no por eso nos vamos a aislar del mundo, no por eso vamos a dejar de contratar con ellos, no por eso vamos a no amarlos y a no estar pendiente de ellos y no llevarles la palabra del Señor, así sea con amor y con de otra manera. Eso es lo que Pablo enseña cuando hablamos del yugo desigual. Porque es que sucede mucho que hay muchos cristianos aislándose del mundo y poniendo cruces por todos lados y no, hermano, antes al revés. Dios nos dice, vayan al mundo, sean lumbrera. ¿Sí? Ese es un mundo, una cultura perversa, malvada. Es la labor nuestra. ¿Qué dice Cristo? No se pone un candelero debajo de la mesa, saque la luz, ¿sí? Y lleve esa luz a los otros, al incrédulo. Entonces ese es el mensaje ahí de Pablo. Y Abraham está ahí, está aceptando un contrato con alguien, no está construyendo nada de intimidad espiritual, ¿sí? Compartamos, ¿sí? Entonces una vez que Abraham permite que la gente de Abimelech saque agua de este pozo, porque encontraron agua, ¿sí? Entonces ellos toman del agua, toman el control del pozo, los de Abimelech, ¿sí? Y entonces eso impide que los sirvientes de Abraham y los rebaños puedan venir al pozo a beber, porque ellos toman eso de allí. Entonces el acuerdo se rompe, ¿sí? Apenas se hizo, se rompe. Miremos el versículo 25, sigamos allí en el versículo 25. Estamos en Génesis 21, 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. ¿Sí ven? Entonces, por eso Abraham se queja. Y con razón. Y viene Abimelech y le dice esto. Y entonces, ¿qué pasa en el versículo 26? Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto. ¿Sí? Yo creería, de acuerdo con la narrativa que estoy viendo ahí, que él está diciendo la verdad. ¿Sí? No porque lo dice la Biblia, ¿sí? Pero con toda probabilidad Abimelech no sabía que eran sus sirvientes, que seguramente estaban bajo el liderazgo de su capitán, de su general Fico, que habían tomado el control de ese pozo. Y por eso él dijo en el versículo 26, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. ¿Sí? Y miren, eso es lo lamentable, ¿sí? Cada vez que alguien, incluso un incrédulo, rompe su palabra, es un abuso de confianza. ¿Qué más nosotros? ¿Sí? Porque es que yo no puedo confiar en ti cuando rompes tu palabra. Yo le he dicho mucho a las personas, ve tal cosa, pero entonces no hagamos. Ojo, estás rompiendo tu palabra. De aquí en adelante eres una persona de poca confianza. Es más, cuando estás proponiendo algo no debido para beneficio del que se está pidiendo consejo, esa persona acepta el consejo porque le conviene, pero sabe en su corazón que no te debe tener de enemigo, porque no eres una persona confiable. Entonces tu palabra tiene que ser sí, sí, no, no, sí, y de acuerdo con la voluntad del Señor, ¿sí? Porque eso es un incumplimiento de tu carácter. ¿Sí? Es violación de tu carácter, eso es dañar a otras personas. ¿Sí? Así que deja que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero eso ya no es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Por eso tenemos derecho a apelar, Adriana, tenemos derecho a apelar cuando se rompe un acuerdo. ¿Qué pasa si entonces me queda mal? Entonces no puedo. Claro, nosotros tenemos una cultura avanzada, hay tribunales, hay abogados y la oportunidad de apelar y de mediar. Y preferiblemente, si usted es cristiano, llegue a un acuerdo fuera del tribunal. No tiene que ir a darse puños y patadas con la gente, porque no es nuestra labor. Pero se puede llegar a un acuerdo hasta en el tribunal. ¿Sí? Tenemos ese derecho.
igual que los incrédulos. Está en la justicia que el Señor ha puesto para que podamos y aprendamos a manejar eso. Lo que no debe hacer un cristiano, y se los pongo aquí como ejemplo, es que hay un matrimonio en crisis en la comunidad cristiana. Y la chica le dice a una abogada cristiana que le ayude a resolver el tema a través de un divorcio. Y lo que yo espero de la abogada cristiana es que ella diga, trata de no divorciarte, trata de resolver. Y si ya no hay manera, pues busquemos que ustedes como las partes parten y resuelvan. Y esto se lo estoy contando porque es verdad y a mí me sorprendió, porque la abogada cristiana le dijo, listo mamita, vamos a hacerlo y le vamos a quitar todo. Y lo vamos a dejar en la calle. Entonces no está apelando a justicia, está en un acto de venganza. Eso no es el pensamiento de un cristiano. Entonces el cristiano tiene derecho a apelar. No, usted es cristiano, usted deje así, que lo tumben. No, apele, vaya a los tribunales, pero arregle por fuera de los tribunales. Venga hermano, conversemos, ¿sí? Pero no tiene que irse a darse puño y patadas. Entonces, tenemos ese derecho, creyentes e incrédulos. Y eso nos lleva ahora a el acuerdo reafirmado en el versículo 27, ¿sí? Abraham, que es la parte ofendida, ¿sí o no? Abraham es la parte ofendida, ¿sí? Él toma el camino correcto, miren lo que hace un cristiano, y busca reafirmar el acuerdo. Venga, arreglémoslo, no reaccionar con un deseo de venganza como esta abogada, ¿no? Y entonces, miren lo que dice el versículo 27, léalo ahí conmigo. Y tomó Abraham, ¿qué cosa? Ovejas y vacas y las dio a Abimelec, ¿sí? Yo pienso que debió haber sido al revés. Debería haber sido Abimelec el que tome la iniciativa, se arrepienta y trate de hacer una restitución, ¿sí? Y traer sus ovejas, traer sus bueyes y pagar el mal hecho contra Abraham, ¿sí? Pero aquí Abraham, que conoce a Dios, ¿sí? Y que camina con Dios. Abraham, que tiene una conciencia más apercibida del sentido del bien y del mal, más aguda. Abraham, quien quiere ser un pacificador, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando Lot le dice a Lot, abrámonos, cojamos cada uno por su camino, ¿sí? Y que él le dice, toma lo que tú quieras tomar. Lo que tenemos al frente es para los dos, escoge tú y de las sobras yo escojo. ¿Se acuerdan cuando Abraham hizo eso con Lot? ¿Sí? Así es como actúa Abraham y así es como actúa un verdadero creyente, ¿sí? Estar dispuesto a ceder, aunque se vea injusto, pero tomar la iniciativa de ser un pacificador. Y entonces así leemos en el versículo 27, y tomó Abraham ovejas, vacas y dio a Abimelec, lo que significa su intención de restablecer la relación, ¿sí? Él está tratando de construir un puente de regreso a Abimelec, ¿sí? ¿Y qué dice? E hicieron ambos pacto, ¿sí? En otras palabras, fue más que ese simple acuerdo verbal que hicieron en el capítulo 20, ¿sí? Ahora ya están celebrando un acuerdo contractual vinculante formal, ¿sí? ¿Y sería para qué? Para que Abraham pudiera habitar en esa tierra pacíficamente y que Abimelec pudiera usar el pozo que Abraham había cavado. Y sigue en el versículo 28. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. ¿Sí? Él escogió 7 de sus corderas como una especie de ofrenda de paz, ¿sí? Y probablemente esas 7 corderas van a ser sacrificadas y van a ser cortadas por la mitad. ¿Se acuerdan? El pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Y probablemente Abraham y Abimelec van a pasar por en medio de estos animales cortados mitad y mitad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Lo que significa que están de acuerdo, conjuntamente para mantener ese pacto. Abraham aprendió y le está diciendo a él, hagamos un pacto que ninguno de los dos va a romper, ¿sí? Entonces, el texto no nos dice que está haciendo eso, pero es más que razonable asumirlo como lo aprendimos en Génesis 15. Si usted quiere, léase Génesis 15, cómo hace Dios el pacto con Abraham, ¿sí? Es más, la palabra literalmente escrita en el hebreo original, que está escrito en la Biblia, dice que ellos no que hicieron un pacto, sino que ellos cortaron un pacto.
Esa es la palabra ahí. Porque en hebreo no se dice hagamos un pacto. En hebreo se dice cortemos un pacto. ¿Sí? Por lo que Dios hizo con Abraham el día que hizo el pacto y que está registrado ahí en Génesis 15. Luego en el versículo 29 dice, y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Abimelec no estuvo cuando Dios hizo pacto con Abraham, él no sabe lo que este hombre está haciendo, ¿sí? Y por eso le pide, explíqueme el significado de esas 7 corderas. Entonces versículo 30, y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo, ¿sí? O sea, en otras palabras, esto es para que todos aquí se den cuenta, y Dios, ¿sí? Que este pozo está en tu territorio, sí señor, Abimelec, pero yo puedo residir en esta área y yo cavé el pozo, ¿sí? Y en el versículo 31 nos dice, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Beerseba tiene realmente un doble significado. Por un lado es juramento y también significa 7 en el hebreo, ¿sí? Entonces puede tener doble significado, de que fue a través de que este juramento que estas 7 corderas fueron sacrificadas, ¿sí? Es muy probable que el significado principal sea juramento, porque Beerseba es el pozo del juramento, ¿sí? Entonces versículo 32, así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Un pacto hicieron, una alianza, una promesa. Beerseba está como a 70 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿sí? Y es bien conocido hoy día como el límite de Jerusalén, en la puntita que ustedes ven ahí en el mapa de Jerusalén actual, la tierra de los filisteos, ¿sí? Son las regiones costeras al suroeste de Canaán, de Israel. ¿Cómo se llama eso hoy? La Franja de Gaza. Es por allá. Palestinos viene de la palabra filisteos. Y va a tener una historia de en adelante. No es el mismo pueblo, porque los palestinos es la unión de muchos pueblos y tiene una historia, pero de ahí viene la ubicación de los palestinos allí, ¿sí? Si usted lee en la Biblia, usted se va a dar cuenta que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Pero Abimelec y Ficol son ejemplos de cómo dos personas pueden entrar a un pacto, ¿sí? No es un pacto diferente, sino el mismo pacto que Dios había hecho con Abraham. Sí, ellos han entrado en una relación con Abraham, de modo que las bendiciones de Abraham les va a alcanzar sobre ellos, porque Abraham era un hombre de Dios. Son las promesas divinas del pacto. Y así Abraham tuvo éxito al iniciar esta paz. Mire, si usted tiene un conflicto y usted ve que la otra persona está siendo injusta con usted, por encima de todo y reclamar sus derechos, sea un pacificador, porque eso es sabio. Usted va a resolver el conflicto de una manera más fácil. Y tuvo éxito porque él no esperó que el otro viniera. Él tomó la iniciativa, ¿sí? Para extender esa mano de amistad, ¿sí? Para tratar de reparar una relación rota. Así es realmente como debe funcionar un creyente en este mundo, amados, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 5:9, ¿se acuerdan? El Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo identificar al que está verdaderamente convertido? ¿Se acuerdan que hablamos de la iglesia invisible? ¿Cómo identificar a un auténtico hijo de Dios que ha nacido de nuevo? Ellos son los pacificadores, ¿sí? No son los que causan el problema. Él es cristiano, pero es muy difícil. Es un tipo con muchos problemas. Revísese, hermano, ¿sí? Porque son pacificadores. Ellos son los que acaban con el problema, reparan el problema, ¿sí? El creyente no debe ser el problema, el creyente debe ser la solución al problema. A veces uno encuentra creyentes que le encuentran el problema a cada solución, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Marcos en el capítulo 9, versículo 50, al final del versículo? Tened paz los unos con los otros, ¿sí? ¿Qué tanto y qué tan alto Dios valora la paz? En Romanos 12, 18, Pablo escribe, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no con los que te caen bien, con todos, ¿sí? Algunas personas, y eso sí es cierto, simplemente no te dejan estar en paz con ellos, que eso no, ¿sí? Eso debe depender de ellos y ese es definitivamente su problema,
¿sí? Pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la paz con los demás. Y viene Pablo y le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en 2:22, le dice, refiriéndose a las relaciones, sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz. Está enseñándole Pablo a Timoteo. Y en Hebreos 2:14, el escritor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Es decir, la única marca distintiva que nos dice Hebreos aquí en 12:14 de santidad personal es ser un pacificador hacia los demás. ¿Sí? Y no solo hacia otros hermanos y hermanas en Cristo, o con tu familia, que por supuesto es prioritario, con tu esposa, con tu esposo, estén en paz por Dios, ¿sí? Sino incluso con los incrédulos, con tus vecinos molestosos, con el que te atraviesa el carro, ¿sí? Con los compañeros de trabajo, con personas con las que estudias, ¿sí? Debemos ser marcados como aquellos que buscan la paz, ¿sí? Y por eso piensa ahora en tu vida, ¿sí? Piensa ahora en las situaciones en las que te encuentras, piensa en tus relaciones, piensa dónde puede haber algo de fricción y algo de tensión hoy día en tu vida con alguien, con alguna persona. Y en lugar de retirarte, aunque hay que tener precaución y ser prudentes, ¿sí? Toma la iniciativa como lo hizo Abraham para tratar de reparar la brecha y construir un puente de regreso a esa persona, ¿sí? Y ofrecerle lo que sea necesario para que haya paz. Dios honra al que busca establecer la paz, ¿sí? Es decir, no podemos ser los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pero congelados ahí que simplemente preferimos, no, yo prefiero quedarme solo. Yo aquí y usted allá. No, debemos romper eso y extender la mano y establecer la paz para que esto nos lleve finalmente al acuerdo. Yo me he enfrentado a esas situaciones y si usted quiere que yo le diga algo, no es fácil, porque a veces nos lastima o lastiman a un hijo. Pero lo que sí debes hacer es enfrentar la situación como pacificador y sentarte con la persona con la que tiene esa fricción y hablemos. A mí me han dicho, yo no quiero hablar. ¿Sí? Hablemos, me ha tocado sentarme, hablemos. Y al final de la conversación, que la persona diga, tienes razón, yo tengo ese problema, es que yo respondo así, pero ¿puedes resolverlo? Vamos a hacerlo, Rodri. La respuesta del pacificador viene de Dios. Dios toca el corazón de esa persona. Habrá quien de pronto no, listo, pero haz tu labor. Toma la iniciativa, ¿sí? Entonces, para poner un hito en ese lugar, algo de referencia, ¿sí? En Berseba, donde estaba esa brecha que se construyó ahí, que fue restablecida y que fue reparada, ¿sí? Donde ahora hay un pacto eterno que no se deba romper, ¿sí? Entonces Abraham planta un árbol, ¿sí? Como recuerdo. Y entonces ahí dice en el versículo 33, así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová, Dios eterno, ¿sí? Ese es un árbol pequeño, pero que prospera en condiciones áridas y secas. Y era el tipo de árbol apenas para plantar allí para que pueda marcar el lugar donde se había hecho el acuerdo, ¿sí? Versículo 33, invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿sí? Ese es el nombre del Señor, porque Abraham sabía lo que nosotros todos debemos saber, que es difícil, y vuelvo y se los digo, muchas veces mantener nuestros acuerdos, ¿sí? Con nuestras propias fuerzas, y vamos a necesitar la ayuda de Dios. Pídale ayuda a Dios cuando le cueste trabajo, porque vamos a necesitar la fortaleza de Dios, vamos a necesitar la resolución de Dios y vamos a necesitar la gracia de Dios para que esos acuerdos queden fundidos ahí en concreto, esos compromisos que hacemos, y que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿sí? Para que siga siendo fuerte y sólido cada acuerdo que tú hagas en tu vida con cualquier ser humano. Entonces así este hombre invocó el nombre del Señor porque así él iba a encontrar la ayuda que iba a necesitar para cumplir su parte del acuerdo. Porque a Abraham también tenía que costarle trabajo. Él le reclamó, mira, es que no nos dejan ir al pozo. Nos lo quitaron, ¿sí?
Y lo que debemos ver allí ya al final de este mensaje son estos 3 nombres de Dios, que yo quise sacar ahí, que lo vemos en el versículo 33. Porque Dios es tan inmenso, Dios es tan trascendente, que nadie que invoque el nombre de Dios puede abarcar todo lo que Dios es. Usted no alcanza. ¿Sí? Así su actuar sea extremadamente piadoso, no alcanzamos a abarcar todo lo que Dios es. Y son varios nombres los que se mencionan de Dios que usted los debe tener. Por aquí están en unos cuadros, ¿sí? Que están en Génesis y en Éxodo. Pero voy a limitarme a estos 3 nombres que dice Abraham aquí de Dios. 3 nombres de Dios que dicen mucho sobre quién es Dios. Y el primero está traducido en la versión Reina Valera, que ustedes varios tienen ahí como Jehová, ¿sí? Lo ven ahí en sus Biblias, ¿cierto? En el versículo 33. En otras traducciones aparece como Señor. Creo que en la Nueva Traducción Viviente aparece como Señor. Este nombre de Dios realmente es Yahweh. Si es que vamos al origen del nombre, ¿sí? Que significa autoexistente, que no depende de nada externo para su propia existencia, ¿sí? Que todo fuera de Dios depende de Dios para su existencia. Ese es ese nombre, pero que Dios mismo es autoexistente, Él es autónomo, Él es independiente, Él es completamente suficiente dentro de sí mismo. Dios no tiene necesidades, ¿sí? Dentro de sí mismo Él no tiene necesidades. Él no nos creó porque le faltaba algo en sí mismo. Dios no nos necesita, ¿sabía usted eso? Pero a pesar de nosotros nos ama. Dios es completamente autosuficiente y por lo tanto necesitamos invocar ese nombre, ¿sí? Porque todos dependemos de Dios para todo. No hay nada en tu vida, cristiano y incrédulo, que esté funcionando excepto por el hecho de que Dios es aquel en quien vives, por quien te mueves.